Muy buenas noches, gracias por su sintonía a Debate, un placer acompañarles esta noche. Nuestros invitados, el doctor Manuel López Ramos, neumólogo. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Eduardo, buenas noches, un gusto pues estar acompañándolos acá, ¿no? Y pues hablar sobre la temática acerca de COVID-19. Es un gusto para mí pues poder compartir con ustedes al lado también del colega doctor Molina. Doctor Molina, doctor Gustavo Antonio Molina, médico infectólogo internista, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al doctor López. Y pues aquí ya listos para hablar del tema que ya llevamos casi 2 años hablando y seguimos aprendiendo día a día. Muy bien. Y vamos a saludar también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, comenzamos. Doctor López, septiembre cerró con más de 300 casos de personas fallecidas, pues lamentablemente de COVID-19. Este sábado, pues se cerró con 17 fallecidos en un solo día. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué tantos casos? Y me refiero, lo de los 300 casos es desde que se inició la pandemia hasta ahora los números más altos en cuanto a mes por fallecido. Mire, Eduardo, quizás es bien importante, podemos tomar muchos factores, tomar en cuenta. Dentro de estos quizás el más importante es que la mayoría de la población pues ha venido relajando las medidas que desde un inicio se han dado a conocer, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el estar en lugares con hacinamiento. Aparte de esto, creo yo, también hay un factor bien importante que analizar, y es que ya prácticamente han transcurrido 6 meses desde que se inició la vacunación, y podríamos pues estar viendo cómo en algún momento la titulación de anticuerpos que se generan después de la vacunación ya en estos momentos pueden ir disminuyendo, ¿verdad? Podría ser una hipótesis. Además de esto, estamos viendo también cómo grupos poblacionales que anteriormente no estaban afectándose, como los niños, se están convirtiendo ahorita en un grupo en el cual se están viendo afectados, estamos viendo muchos niños enfermos y obviamente ellos tienden a ser pues personas que transmiten con una mayor facilidad la enfermedad. Yo creo que estos 3 factores podríamos decir que son los que están complicando la situación actual de la enfermedad. Doctor Molina, ¿será que ya estamos en un momento para tomar medidas más drásticas en el país? No hablar de encierro como lo vivimos quizás el año pasado, pero sí un poco de medidas como más rigurosas, más que estar haciendo llamados a la población al cuidado personal. Sí, lo que conversaba con ciertos colegas el día de ahora, por ejemplo, los 2 partidos que se vienen de la selección, yo creo que es el momento para que las autoridades de nuestro país se pongan el saco y digan, estos partidos deben ser a puerta cerrada. No nos vayamos tan lejos, vámonos a Costa Rica. Costa Rica ya determinó que estos 2 partidos que vienen en San José van a ser a puerta cerrada. Y como decía el doctor, yo creo que aparte de esto hay que hacer énfasis en la mascarilla. Yo creo que la medida más efectiva, más económica, más práctica es la mascarilla. Y yo creo que mucha gente ha dejado de utilizar la mascarilla. Y usted lo ve, por ejemplo, en el transporte público. En el transporte público, los buses, las coasters van pues prácticamente llenas de gente. Va gente colgada como siempre. Sí. Y esa gente no lleva mascarilla. Entonces yo creo que ese tipo de cosas y la conciencia propia de cada quien. Evitar los lugares que no son necesarios, como por ejemplo un restaurante con aire acondicionado, un restaurante que esté con un lugar prácticamente lleno y la parte de afuera esté vacía y no optar por la parte vacía.
Y pues la otra medida pues sería con respecto a los niños, como dijo el doctor López. El problema de los niños es que los niños no desarrollan tantos signos ni síntomas. Pero esto ya está cambiando porque hay un par de niños que sí ya presentan fiebre, dolores de cabeza y pues no es grato para los padres pues tener a sus hijos enfermos. Pero el problema es que estos niños son los que le transmiten el virus a otras personas que son mucho más susceptibles. Entonces yo creo que la medida más práctica sería el llamado a la población a utilizar la mascarilla e incluso utilizar la mascarilla dentro de casa. Yo creo que ese es un problema que yo he tratado de abordar con muchos colegas, de decirles en casa debemos de utilizar la mascarilla porque yo vengo de X lugar, tú de Y lugar, los niños algunos van al colegio, la señora que hace la limpieza va a visitar a su familia los fines de semana. Son cosas que pues tal vez disminuirían las tasas de contagio que tenemos actualmente. Y se ha visto, bueno, usted lo mencionaba, doctor, el uso de la mascarilla, pero no solo por ponerse la mascarilla, porque hay gente que la nariz descubierta, que tal vez no le queda y la anda medio colgando, o se la pone la misma toda la semana. O sea, saber utilizar una mascarilla realmente para tener protección, o sobre todo que estamos en periodo de lluvia, se moja la mascarilla y pierde efectividad. Sí, realmente una mascarilla es efectiva durante 8 horas. Eso es lo que está descrito, ¿verdad? O incluso en el momento en el cual ya la mascarilla, como usted lo ha dicho muy bien, pues esté completamente húmeda de tanta secreción que generamos a diario. Y es bien importante porque fíjese que hay personas que piensan que el virus no se transmite con respirar. Incluso hay parejas que duermen juntos y dicen, no, yo no estoy hablando con mi esposo y he optado por dormir con él aunque esté positivo. Y a los días salgo positiva, dice la pareja. Entonces es el hecho de que esté respirando, porque el virus se genera no solamente por hablar, toser, estornudar, cantar, etcétera, sino que también por respirar. Así es que esas cosas son las que deberíamos de tener en cuenta también. Doctor López, el tema del transporte colectivo, porque estamos hablando del estadio, sin duda es una gran cantidad de personas que va a asistir, pero son 2 juegos, pero las unidades del transporte colectivo, por mencionar algunos, o los bares, pues están todos los fines de semana. Son situaciones que también, al igual que lo del estadio, deberían de regularse, considera un sector, por ejemplo el Colegio Médico y otras entidades aseguran que debe de haber un control mayor. Sí, definitivamente todos estos lugares deberían de respetarse el aforo, ¿verdad?, establecido para asegurar que las personas que están en el interior pues tengan la distancia necesaria para poder evitar la transmisión del virus, ¿verdad? Recordemos una cosa que es bien importante, una de las medidas que se daba hoy con los partidos recientes es que se estaba solicitando la cartilla de vacunación. Obviamente lo único que se puede evidenciar con la cartilla es que la persona está vacunada, pero no que esté enferma. O sea, hay casos en los cuales la persona puede llegar enferma al partido, entra y aquí es donde se comienza a generar aquella cascada que bien explicaba el estudio de la Francisco Gavidia, de cómo era una persona que entraba al estadio enferma, a cuántas personas más podía contagiar a su alrededor. Entonces, esta medida de pedir una cartilla de vacunación obviamente no es una medida acertada, porque no estamos asegurando que la gente que está adentro de un estadio esté libre de la enfermedad. Esto es importante aclarárselo a la población. Una persona que está vacunada, aún con sus dosis completas de la vacuna que sea, puede llegar a enfermarse, puede llegar a presentar síntomas y puede también contagiar a otras personas. Entonces, esto es quizás en sí lo que estamos observando, que mucha gente tiene esa tranquilidad porque ya están vacunadas, andan libremente por las calles y volvemos al punto anterior, no se está utilizando la mascarilla de una forma correcta. Creemos que la medida más importante para evitar la transmisión del virus es el uso de la mascarilla. No solo el uso, también el uso adecuado de la mascarilla. Estamos viendo que se está poniendo de moda el utilizar unas cintas para poder, mientras la persona está hablando y se quita la máscara, poderla poner acá colgando. Recordemos que una mascarilla
es un objeto que está completamente contaminado con las secreciones que la persona genera al hablar, al toser, pero también está contaminado de las secreciones que vienen del exterior hacia la persona. Entonces, andar con una mascarilla colgando acá, estamos pues propiamente contaminando nuestra ropa. Entonces, todo este tipo de situaciones tienen que ser del conocimiento de la población para tratar de disminuir los casos de contagio que hasta este momento estamos viendo que estamos observando un comportamiento similar al año pasado. Ahora, doctor Molina, decíamos, las medidas deben de ser un poco más drásticas. Incluso algunos pensaban que las autoridades de educación iban a terminar el año pues suspendiéndolo o manteniendo solo en línea, pero decidieron pues la modalidad semipresencial y terminar el año así. Esa va a ser una de las evaluaciones importantes en el caso de los menores. Lo que usted nos mencionaba, si los chicos ya están presentando algunos síntomas, porque decían, no, a los niños no les da tanto o les da un poco más leve, pero pueden ser un foco de contagio a los maestros y en sus hogares. Será un tema que las autoridades deberán evaluar bien para tomar una decisión para el próximo año, ya que este mes se cierra el año escolar. Sí, de hecho, pues los que somos padres, hablando con algunos padres de familia, colegas, ¿verdad? También comentan que los niños que están en línea han visto a las maestras que están presenciales quitarse su mascarilla. Y yo creo que ese es un problema muy serio porque mire, si usted ve el sitio web del país, la mayor parte de casos son asintomáticos y eso es lo clásico a nivel mundial. Más del 80%, para que entendamos, de 10 pacientes, 8 son asintomáticos. De 100, 80 son asintomáticos. De 1000, 800 son asintomáticos. Entonces esos 800 asintomáticos andan por todos lados. ¿Qué es lo que pasa con el niño? El niño tiene una capacidad mucho más grande que el adulto de poder transmitir el virus. Entonces, si usted no controla ese foco, ese niño va a transmitir el virus a muchas personas. Y lo que ha pasado con la variante Delta, que ha sido, que cambia. O sea, ha sido una manera de sobrevivir del virus. Y esta variante es capaz de contaminar a 9 personas al mismo tiempo. Cuando la variante Alfa, cuando iniciamos allá por abril, marzo, mayo y junio del año recién pasado, 2020, contagiaba únicamente a 3 personas. Entonces usted ve el rango de diferencia que puede generar este tipo de variante. Y será de lo que vamos a hablar también en el siguiente bloque, así que vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Doctor Molina, hablemos sobre el ritmo de la vacunación que se ha logrado pues, en nuestro país. Es un ritmo bastante acelerado, bastante importante. Claro, entendiendo que no es la única herramienta para controlarlo, no es una inmunización total, sino que las medidas de bioseguridad deben mantenerse. Pero el ritmo de la vacunación, ¿cómo lo evalúan? Mire, el ritmo pues no ha sido malo, pero tampoco ha sido bueno. Hay que ser objetivos en este aspecto, porque según el sitio web están más de 6 millones de personas vacunadas y son casi 6.5 millones de personas que tienen una dosis. Entonces, son como casi los 4 millones de personas que tienen las 2 dosis. Pero ¿por qué esto lo podemos tomar como un error? ¿Por qué? Porque como los niños entre 0 y 12 años de edad todavía no entran en ese grupo de personas que puedan vacunarse. Entonces probablemente cuando este grupo de personas ya se involucren, que va a ser muy pronto, yo espero que a finales de este mes ya la FDA y todos los entes regulatorios de los productos farmacológicos como las vacunas, ya va a decirle a todo el mundo, vacune a los niños entre 5 y entre 11 años de edad, como está pasando en otros países, como pasa en nuestro país también, pero ya va a ser algo mucho más evaluado por estudios que lo avalen, porque los estudios que han demostrado la eficacia de la vacuna en esta población son grupos muy pequeños de niños, pero que pues han mostrado cierta eficacia. El ritmo de vacunación, como le dije, es bueno. ¿Por qué? Porque se ha hecho una muy buena promoción de la vacunación. Entonces hay mucha gente que al ver que el vecino se vacuna o ver en la calle que hay que vacunarse, pues lo hace. Pero ojo, hay mucha gente que no se ha vacunado también. Hay mucha gente que ni siquiera tiene una dosis de su vacuna. Entonces yo considero que la tercera dosis, como dijo el doctor López, es una buena opción, pero después de que usted ha tenido 6 meses de su última dosis de refuerzo, en este caso
Todas las vacunas involucran 2 dosis, salvo Johnson y Janssen, que se ponen en Estados Unidos. Entonces, si yo ya completé esos 6 meses, pues estoy apto para ponerme mi tercera dosis, mi dosis de refuerzo. Pero ojo, no es el ritmo de vacunación el que va a medir la eficacia o la calidad o el detener el virus. Lo va a hacer el hecho de decir, tengo mi tercera dosis, tengo que seguir con mis medidas. Como lo hablábamos, el ritmo de vida nunca más va a volver a ser el mismo. Es bien difícil decirlo y es muy duro decirlo. Sí. Pero pues el ritmo de vacunación, en términos generales, yo lo considero muy bueno. Pero, ojo, deberíamos de enfocarnos más en las personas que no están vacunadas. Incluso algunos dicen que hay que ir a buscar a esas personas, o sea, cambiar la estrategia, que se mantenga el megacentro si es necesario, pero hacer brigadas como las jornadas de vacunación de las Américas o las que se hacían antes también, de ir a las colonias y hacerlo casa por casa, ir a buscar a esa gente y tratar de entender por qué no se quiere vacunar, si es un tema religioso, si es un tema de temor a las secuelas que pudiese dar esto. Sí, mira, hay una forma muy fácil y práctica de poder venderle a la población la idea de la vacuna. La primera es el triángulo, yo sí le llamo. En el vértice que tengo, la muerte. Si yo me vacuno, evito morirme por coronavirus. La mayor parte de las vacunas han mostrado una eficacia arriba del 95% contra la muerte y contra las complicaciones, que va a ser la base. Y la otra base, ¿cuál va a ser? La infección. Es decir, si yo me vacuno, ¿cuánto es la posibilidad de que a mí me dé el virus si estoy con otra persona que sí tiene el virus y me lo pueda transmitir? Y la mayor parte de vacunas han demostrado arriba del 50% de eficacia en cuanto a la capacidad de evitar que uno adquiere el virus. Entonces, si usted le vende a la población la idea de decir, mire, vacúnese porque usted si se vacuna no se va a morir de coronavirus, le aseguro que la gente va a acudir mucho más a los centros de vacunación. Y lo otro que usted dice, hay muchas estrategias, y le voy a poner un ejemplo muy claro, el VIH. La estrategia que se está utilizando actualmente es la búsqueda de todos los contactos de las personas que salen positivas a este virus. Entonces, ¿quiénes hacen esa búsqueda? En el campo. Los promotores de salud van, mire, yo salí positivo, estas son las personas con las que yo he estado. Entonces, lo mismo podríamos hacer con el coronavirus, es decir, vamos a tal cantón, la población son 2,000 personas, miremos las edades, cuántos hipertensos, cuántos diabéticos, cuántos pacientes asmáticos, cuántos pacientes epilépticos tengo. Y son datos que las unidades de salud manejan. Entonces, yo creo que sería una buena estrategia. Pero sí, yo considero que en términos generales ha sido un buen ritmo de vacunación el que se ha llevado hasta el momento, pero que hay muchas cosas por mejorar. Muy bien. Doctor López, la gente debe de entender y de tenerlo bien claro que el hecho de que se haya aplicado 1, 2, o sea, esperemos que 2, al menos 2, y hasta una tercera no lo hace inmune al virus. No es decir, yo ya me apliqué mi dosis, yo me quito la mascarilla, me olvido de esto y trato de desarrollar mi vida normal. Eso no es así. Es un periodo en el que va a estar protegido y luego puede volver a contagiarse. Sí, de hecho, bueno, hay muchos pacientes que nosotros recibimos en la consulta y quizás un porcentaje muy alto, estamos hablando un porcentaje de más del 50% de las personas que están llegando a consultar por caso actual de COVID-19, la mayoría, más del 50% están vacunados, ¿verdad? Y un gran porcentaje de estas personas ya tienen su esquema completo de vacunación, o sea, las 2 dosis. Independientemente del periodo de tiempo que ha pasado después de la segunda dosis, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante hacer énfasis y quizás una de las principales conclusiones de este programa es que la vacunación no hace inmune a la persona en un 100%. Siempre va a existir la posibilidad de contagiarse y de enfermarse. La gran mayoría pueden llegar a ser asintomáticos, pero va a depender de qué otras enfermedades esta persona padezca para poder llegar a tener una enfermedad catalogada como una enfermedad moderada o una enfermedad severa. Ahora, lo que se pretende con la vacunación es, lo que decía el doctor Molina, evitar la muerte, evitar que esta persona que está en este momento con la enfermedad tenga que llegar a una unidad de cuidados intensivos a ser tratada y por ende con una mayor alta tasa de mortalidad. Entonces,
Es importante hacer referencia de esto, Eduardo, ¿verdad? Sí tenemos que cumplir, sí tenemos que vacunarnos, pero a la vez el uso de las medidas que conocemos son las que al final van a evitar que la persona que está vacunada padezca de la enfermedad. La mayoría de me acuerdo cuando comenzaba todo esto del COVID-19 el año pasado, mucha gente tenía en la cabeza que después de haber padecido de la enfermedad podían ser hasta 3 meses los que podían pasar inmune, porque los anticuerpos andaban circulando y esto no iba a permitir que se volviera a enfermar. Pero eso era lo que en algún momento, en algunos estudios pequeños se había determinado, pero cuando nosotros ya estamos observando nuestra realidad, en ocasiones veíamos personas que ya habían padecido la enfermedad y al mes ya estaban nuevamente contagiados. Entonces, no es válido que nosotros podamos en algún momento afirmar en COVID-19 que algo está escrito en piedra. O sea, esto no lo podemos hacer, porque si empezamos a divulgar alguna información, la gente lo toma y se queda con ese concepto, y ese concepto a la larga los hace llevar algún estilo de vida que los pone en riesgo de contagiarse. Doctor Molina, hay países que han tomado medidas bastante fuertes en el sentido, el que no se vacune no puede trabajar, no puede hacer transacciones bancarias, no puede viajar, y le ponen una serie de requisitos, aunque Francia, por ejemplo, aunque dicen, no, nosotros lo dejamos a discreción, pero las restricciones son muy grandes es decir, hay una presión muy grande de parte de las autoridades para que se vacunen. ¿Podemos llegar a una situación así nosotros, o debemos llegar así en nuestro país y básicamente obligar a la población a que lo haga por su bien? Pues yo creo que, siendo objetivos de todo lo que usted me está diciendo, yo consideraría que obligar a la población a vacunarse fuera una muy buena medida. Así, siendo objetivos, conociendo nuestra cultura. Vámonos a Europa. El Reino Unido está como la primera parte de Europa, porque el Reino Unido son varios países, como sabemos, que tiene más casos de coronavirus. Pero el día de ayer yo estaba viendo Manchester City contra el Liverpool y lo comentaba con un amigo por WhatsApp, y me pone, ya no hay COVID, en Inglaterra me pone. Y es cierto, usted ve el estadio completamente lleno. Más tarde jugó en Argentina, jugó River Plate con Boca Juniors y el estadio lleno. Entonces, ¿por qué le pongo este ejemplo? Los argentinos dijeron, vamos a permitir un aforo, como dijo el doctor López, de un 50%. El aforo del Estadio Monumental era casi el 75 al 80% el día de ayer. Más tarde jugó Racing contra Estudiantes y el aforo llegaba al 80%. Entonces, no se respetan estas medidas. Hay sanciones. Entonces, yo creo que la medida más objetiva sería obligar a las personas a estar vacunados. Porque eso los obligaría, como usted dice, no puede hacer una transacción bancaria, no puede entrar al súper, no puede ir a la farmacia, no puede echar gasolina. Fuera una muy buena opción para, pues, tratar de amortiguar esto. Porque el problema es que el efecto rebaño estamos completamente lejos de alcanzarlo a nivel mundial. En África, menos del 5% de la población está vacunada. O sea, no podemos hablar del efecto rebaño en estos momentos. Entonces yo creo que las medidas, si fueran drásticas en un 100% en todos los países del mundo, yo creo que podríamos amortiguar el impacto que está teniendo el virus en todo el mundo. Ya es un impacto muy grande, son más de 100 millones de casos, más de 1 millón de muertes. Entonces yo creo que si hacemos esas cosas, pues podríamos pararlo. Otra medida muy efectiva sería quizás las restricciones para viajar. Yo creo que ese es un punto muy importante porque el virus viaja. Y si usted se da cuenta, la variante Delta donde inició fue en Estados Unidos. Y ha venido en su dirección hacia el sur. O sea, Sudamérica realmente no ha probado la variante Delta todavía. Y si usted se fija por qué Sudamérica fue más estricto en un inicio, usted veía un partido de la Copa América, no tenía público, salvo la final. Sí. Usted veía un partido de la Eurocopa, tenía público. ¿Qué pedían? Un PCR, hay que aclarar que PCR es hisopado nasofaringeo porque hay mucha gente que se lo hace en sangre y no es así. Pedían un PCR en nariz un día antes.
que costaba entre 100 y 115 euros. Aparte de eso, la entrada del partido y su carnet de vacunación. Pero no pedían usar la mascarilla. Entonces, como que no es al 100% completo. Muy bien, tenemos que hacer nueva pausa, ya regresamos, le invitamos a que pueda participar a través de las redes sociales haciendo la consulta a los doctores. En el último segmento pasamos las preguntas. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor López, la red de hospitales públicos donde están atendiendo COVID, aparte del megacentro, los que se conocen, está saturado, o sea, hay bastante demanda, las autoridades de salud aseguran que todavía hay capacidad, pero sí hay muchísimo movimiento de personas por COVID-19, ya no digamos en el privado, que son 1 o 2 los hospitales con capacidad para atender pacientes COVID. Sí, realmente en este caso, pues según pues las cifras oficiales, ya los hospitales nacionales, digamos, están ya en un 80%, pues, ¿verdad? Y esto lleva a se corre el riesgo que en algún momento sigan aumentando más los casos y se abarroten un 100%. En el ámbito privado, los centros en los cuales podemos ingresar pacientes con COVID-19 y que se pueda manejar una complicación de estas, pues literalmente no hay disponibilidad de camas. Podemos hablar que hay listas de espera para que los pacientes puedan ser colocados en una habitación, y esto nos llama a que realmente veamos que el problema se nos puede hacer mucho más grande. Ya estamos observando pues que los costos, costo del oxígeno, pues prácticamente oxígeno ya bien difícil poderlo encontrar, el costo de las mascarillas ha ido aumentando, el costo del alcohol, todos estos insumos que nosotros normalmente habíamos estado encontrando con mucha facilidad y que los precios ya habían disminuido después del alza que se observó el año pasado, pues ya estamos observando nuevamente que estos han ido aumentando. Entonces esto a la vez nos lleva a preguntarnos ¿cuánto tiempo más vamos a tener esa capacidad de tener todos los insumos necesarios para manejar a los pacientes complicados con COVID-19? ¿Cuánto tiempo más puede durar los medicamentos que utilizamos para tratar las complicaciones de COVID-19? A lo largo de estos últimos 3-4 meses hemos tenido altibajos en el suministro de algunos medicamentos sumamente importantes para tratar las complicaciones de COVID-19, y en este momento, pues de hecho en la red privada no contamos con algunos medicamentos que sirven para tratar a estos pacientes. Entonces esto a la vez, como sabemos que no solo es un problema que está afectando al país, sino que es un problema a nivel nacional, la llegada del medicamento puede tardar varias semanas. Entonces esto es bien importante, porque cuando ya le toca a un familiar cercano, entonces ahí es donde nosotros vemos la magnitud del problema. Doctor Molina, la mayoría de personas, las víctimas mortales por COVID-19, son de las personas que no se han vacunado, de la mayoría de estos, o son personas que se han vacunado y que tienen algún tipo de padecimiento ya de años, enfermedades crónicas, por ejemplo? Pues la mayor parte, no conozco el dato al 100%. Ese sería un dato importante, sí, que las autoridades pudieran contabilizar, porque no puedo mentirle, pero lo que se esperaría es lo que usted dice, que la mayor parte de personas que estén falleciendo a consecuencia de esta enfermedad sean personas que no estén vacunadas. Porque realmente yo he visto pacientes que con los 4 tipos de vacunas, bueno, los 5, porque hay gente que se fue a vacunar a Estados Unidos, pues han salido adelante, pero lo conversaba extracámara con el doctor López, la cantidad de oxígeno que está demandando esta variante es increíble. O sea, ¿la variante Delta? Sí, es increíble. Que, pues yo supongo que es la que circula, ¿verdad? Porque tampoco hemos tenido un dato certero de decir,
Pero pues clínicamente hay ciertas cosas que orientan a que esta variante es la que está circulando. La primera es que estos pacientes no son como con la variante alfa. Con la variante alfa los pacientes le decían a usted, mire doctor, me siento mal, tengo fiebre, perdí el olfato, perdí el gusto. Con la variante delta el paciente le dice a usted, doctor, tengo un dolor de garganta espantoso, tengo 38 el primer día. El segundo día le dicen, doctor, ya siento que me falta el aire, ya no puedo respirar. O sea, es sumamente rápida, tórpida la evolución y lleva a lo que dice el doctor López, que la cantidad de oxígeno que se necesite pues es bastante grande. Y no solo eso, sino que quitarle el oxígeno a estos pacientes realmente está costando mucho hoy en día y está costando tanto a nivel institucional como a nivel privado. Pero sí, yo le podría dar un dato, quizás de 5 pacientes que veo a la semana por COVID, uno no está vacunado. Uno no está vacunado. Entonces ese uno es el que más se puede llegar a complicar. Ahora, ¿por qué se puede llegar a complicar? Hay factores extras a la enfermedad que hacen que las personas se compliquen. El primero, ¿cuál es? El ser hombre. Que el hombre genera mucho más receptores para el virus. Eso es por naturaleza propia de nuestro organismo, contra las mujeres. El segundo es la obesidad, el sobrepeso, que es un problema muy grande en este país. El tercero es un problema muy serio, el tabaquismo. El tabaquismo es un problema muy serio, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Y eso es por la afectación que puede dar también en la vía respiratoria. No, porque cuando usted consume el tabaco se va todo el cuerpo y el tabaco tiene mayor afinidad por los receptores del virus. Entonces genera mayor capacidad del virus de unirse, de adherirse a todo el cuerpo. Entonces genera los efectos en todo el cuerpo, porque hay que aclarar, la gente cree que es una gripita. Y algo bien importante es que la gente que ya le dio coronavirus se cuide y dé el ejemplo, porque dicen, no, ya me dio, fue una gripita. Pero mucho cuidado. Hace 3 días salió una publicación en el Lancet, que es una revista estadounidense, y dice que la mayor parte de personas que recaen, o sea, que les vuelve a dar coronavirus, recaen entre el 5º mes y el mes número 16 después del primer episodio, aunque estén vacunados, porque es lo que dice el doctor. La vacuna no es que va a generar una inmunidad certera. No podemos decirlo como la vacuna de la influenza, que genera inmunidad un año. Entonces yo estoy protegido un año y al año me vuelvo a vacunar. Entonces, respondiendo a su pregunta, licenciado, yo creo que sí, las personas que más están muriendo pueden ser las personas que no están vacunadas, porque las personas que están vacunadas, sus secuelas no van a ser tan graves como de la persona que está vacunada. ¿Qué quiere decir? La persona vacunada tiene un riesgo de complicarse en un 10% y el no vacunado en un 20%, a la mitad. Muy bien. Doctor López, veíamos en los noticieros las imágenes de gente haciendo cola para comprar oxígeno. Esto, digamos, no es que sea una compra de pánico, como de repente puede ser lo de las mascarillas o el alcohol gel, porque hay que llevar una receta médica. No es que alguien solo llega, mire, deme 2 y voy a tenerlo en mi casa. Tiene que llevarlo, es decir, algún médico le ha dado una receta para que lo tenga en su casa. El hecho de que estamos viendo la gente que lo compra y lo está llevando a su casa es por la saturación que hay en el sistema público y privado, que tiene la necesidad de tener un paciente COVID en su casa, algo muy complicado sin duda. Sí, de hecho lo que nosotros observamos, ¿verdad?, en el manejo de estos pacientes es que un grupo de personas tiene miedo de ir al hospital. Entonces prefieren estar en casa, prefieren ser tratados en casa y por lo tanto aquí es donde se adquiere el oxígeno con indicación médica. Posteriormente hay otro grupo, ¿verdad?, de personas que lo estamos viendo en estos momentos que ya no logra una cama en un centro hospitalario y por lo tanto mientras encuentra hay una cama, estoy hablando en el ámbito privado, se tienen que quedar en casa recibiendo oxígeno y en este momento es donde nosotros estamos observando cómo el consumo de se ha incrementado.
se ha incrementado y el problema es que en algún momento pues tengamos un desabastecimiento importante, lo cual podría llevar a un colapso, ¿verdad? Principalmente en aquellos pacientes que por el estado de la enfermedad, en aquellos pacientes severos o críticos, pues en algún momento no puedan tener este suministro. Porque es un producto que se importa. Según yo escuchaba las declaraciones, no es que si se puede decir, se envasa aquí, sino que lo traen de otros países de Centroamérica ya los cilindros. Sí, entonces esto realmente nos llama a reflexionar y para que las personas pues tomen las medidas pertinentes para evitar llegar hasta ese momento. Creo yo que, como decía pues el doctor Molina, en estos casos es importante porque los pacientes que van saliendo, estamos observando un grado de secuelas, principalmente secuelas pulmonares, que van a demandar que un paciente que normalmente lo podemos destetar del oxígeno en un lapso de 2 semanas, hay pacientes que pueden pasar hasta 3, 4 semanas todavía necesitando el oxígeno para poder llegar a tener digamos un destete completo de dada las características que estamos observando de la severidad de la enfermedad. Entonces esto es bien importante. Creemos pues que la variante Delta puede ser quizás la variante que está predominando en nuestra población, dadas las características clínicas que estamos observando en los pacientes. Aunque la última información que dieron las autoridades del Instituto de Panamá, donde habían hecho la muestra, decían que no estaba la variante, pero igual vamos a hablar de ello un poco más adelante. Tenemos que hacer una nueva pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a sus preguntas a través de las redes sociales de la voz de Mao Hernández. Mao, buenas noches. Eduardo, buenas noches a nuestros distinguidos invitados. Una cantidad increíble de participaciones. Vamos a ver por tiempo hasta dónde llegamos. Comenzamos con Eduardo Mengíbar, que dice: buenas noches, he comprobado que el factor más grande de contagio es el uso de celular sin mascarillas y el dinero, y especifica papel moneda o monedas sin desinfectar. Roberto Flores nos dice: hablando de medidas, en Costa Rica hay restricción vehicular. La gente puede circular a pie o en taxi y en aforos en restaurantes. El partido de la selección del domingo, refiriéndose a Costa Rica, será sin público, pero aquí los estadios están full, asegura Roberto Flores. Ante el comentario del doctor López Ramos, que con una mascarilla colgando en el pecho se contamina nuestra ropa, Rafael Mengíbar nos escribe: entre más conocemos de expertos, hay menos contaminación. El tema es permanente. Sin adular, es lo que realmente necesitamos: ilustración y menos contaminación. Rodolfo Morales participa y dice: sé de casos de persona de tercera edad con su esquema completo de vacunas que ha fallecido, lo que me hace pensar que las variantes sobrepasan el tema de vacunas. Lo mejor es cambiar el estilo de moverse en el día a día, afirma Rodolfo Morales. Manuel Castaneda dice: una pregunta para el doctor López Ramos y el doctor Molina. Si estuve ingresado por COVID, ¿puedo volver a contraer el virus o tengo algún periodo de inmunidad? Ya tengo las 2 dosis de Pfizer, añade Manuel. Y finalmente, Nel Mayo nos dice: pregunta a los profesionales, cuando una persona ya ha dado positivo, ¿existe la posibilidad de contagiarse nuevamente en un partido de fútbol o en otro lugar? Y hay más participaciones, Eduardo y doctores, pero por el tiempo regresamos al set. Buenas noches. Me sonó el último que quiere ir al partido que viene la selección, pero bueno, ya le van a dar respuestas. A ver, doctores. Bueno, pues la verdad es, como hemos venido mencionando a lo largo del programa, o sea, una persona que esté vacunada, esquema completo, o una persona que ya tuvo COVID, tiene siempre la posibilidad de volverse a enfermar. Tal vez en menor severidad que una persona no vacunada y que todavía no se ha enfermado, pero existe la posibilidad de que se enferme. Y como decía bien un televidente, que ha sabido de casos de personas que teniendo las 2 dosis de su vacuna
han fallecido. Entonces, eso nos hace preguntarnos, ¿será realmente que algunas variantes se tiene la misma efectividad con las vacunas disponibles? ¿Será que en estos momentos es necesario el tener nuevas vacunas? Entonces, todas estas interrogantes definitivamente nos llevan a decir que la mejor medida para prevenir enfermarnos, independientemente estemos vacunados, que ya tuvimos COVID, es seguir manteniendo las medidas. Acá no podemos venir a tratar de encajar resultados de estudios que son hechos en otros lugares, con otras características de población, con otros tipos de vacuna, a querer que eso encaje en nuestra población. Tenemos que ir sacando nuestras propias conclusiones en base a lo que nosotros estamos observando de nuestra realidad. Y esto es lo que esto es lo que nos planteamos. O sea, para nosotros como médicos que estamos día a día tratando a pacientes con COVID-19, en algún momento también nos aflora la parte humana y nos duele ver tanto sufrimiento de personas que, a pesar de estar cumpliendo, vacunándose, están falleciendo, ¿verdad? Pero lastimosamente hubo alguien adentro de sus hogares que no cumplió con las medidas, que llevó la infección. Yo pienso y yo creo que la mayoría de infecciones se dan adentro del hogar. Ahí es donde la gente se está contagiando. Probablemente cuando entramos a un banco, a un supermercado, tal vez no nos contagiemos ahí, porque por protocolo todos andamos con mascarilla. Pero cuando llegamos a nuestra casa, lo primero que hacemos es quitarnos la mascarilla. Los niños llegan del colegio, se acercan a los padres, a los abuelitos, y en el hogar probablemente es el lugar donde nos estamos contagiando. Y ahí es donde tienen que venir las medidas, así como decía el doctor Molina. Utilizar la mascarilla. En casa. Y en casa. Oye drástico. Se oye drástico. Se oye muy drástico esa medida. Pero es lo correcto. Porque usted mezcla personas, como dice el doctor. Yo puedo venir del hospital, mi esposa trabaja en un banco, mis hijos van al colegio, mi abuelita vive conmigo y es hipertensa. Evitamos mucho utilizando la mascarilla, muchísimo. Yo creo que hay que hacer conciencia a la población que el uso de la mascarilla debe de seguir. Y a veces quizás uno es el que cae mal en los grupos de WhatsApp de las promociones del colegio diciendo no se reúnan, no salgan, eviten las reuniones familiares y todo eso, pero la verdad es que como dice el doctor, hasta que uno no vive en carne propia una muerte, y nosotros lo vemos a diario, y nos ponemos sentimentalistas y decimos, el próximo puedo ser yo, puede ser un hijo, puede ser mi mamá, puede ser mi papá. Ese tema, doctor, que decía uno de los focos de contagio, el uso del dinero, estar tocando el dinero y el uso de los celulares, ¿también hay que ponerle atención a esto? Mire, lo que pasa es que hay que entender que el vaso funciona como un fomito, es decir, un fomito es un medio de transmisión y el dinero también. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me pongo a contar el dinero y me toco el rostro, ya me contagié, así de sencillo. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, hay gente que se enfoca mucho en el alcohol, o sea, ya lo rocían todo de alcohol a uno y no le dicen use su mascarilla. Piensan que el alcohol es la medida más efectiva y más ahora que ya están vacunados. Entonces, una medida fácil sería, toco dinero, lo guardo, lavo mis manos y ya estuvo. Si el virus estaba en el dinero y yo me lavé las manos, ya lo maté. Así funciona el lavado de manos. Es más efectivo que el uso del mismo alcohol. Sí, claro, el lavado de manos y el alcohol, prácticamente eso. Y pues la mascarilla, hay que dejar bien claro que la mascarilla, lastimosamente tenemos que acostumbrarnos a vivir con mascarilla muchísimo tiempo, porque algo que dijo el doctor, los estudios que se están haciendo para nuevas vacunas, desconozco yo que se estén haciendo muchos al momento. En lo que se ha enfocado la ciencia ha sido en refuerzo de la tercera dosis, pero el problema es que no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad o las defensas que produzca esta tercera dosis. Muy bien.
Doctor López, gracias por acompañarnos esta noche. Es su mensaje para los televidentes, los que agradecemos, por cierto, a los televidentes. Hay muchísimos más que están haciendo, incluso personalmente a través de las redes sociales. La información es muy importante para la toma de buenas decisiones también en este tema. Sí, yo creo que el mensaje principal es, uno, que los medios de comunicación tienen que retomar nuevamente el tema de COVID-19. Es un tema que va a estar acá por largo tiempo. A la población que siga manteniendo las medidas, que no lo relajen. Creo yo que un buen porcentaje de nuestra población ya perdió un ser amado por esta enfermedad y por lo tanto el siguiente podemos ser uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, asistamos cuando nos toque ponernos la vacuna, demos el ejemplo, sigamos utilizando la mascarilla, tengamos el distanciamiento social y una cosa que sí es bien importante para las personas que en este momento están viviendo la enfermedad, que tienen 2, 3, 4 días de estar con síntomas, recuerden, la consulta a tiempo con un especialista puede hacer la diferencia. Busquen los signos y síntomas de alarma, dificultad para respirar, sí. La medición de la saturación de oxígeno tiene que estar por debajo de 94% para decir que ya hay una afectación importante de nuestros pulmones, y si la intensificación de la fiebre persiste por muchos días, hay que consultar, porque ese es el momento en el cual podemos estar frente a una complicación. Muy bien. Doctor Molina, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, gracias a usted, gracias doctor López, gracias televidentes, y pues el mensaje final es utilizar la mascarilla, si puede evitar salir, no salga, evite reuniones sociales, evite reuniones familiares, no vaya al estadio, quédese en su casa, mejor mírelo por la televisión. Muy bien, y gracias a ustedes por su sintonía. Esperamos hacer ese llamado de conciencia para que todos juntos pues hagamos comunidad y evitemos más contagios y estar llorando a seres queridos pues que hayan muerto por COVID-19. Gracias por su sintonía. Regresamos por supuesto el día de mañana. Que descansen. Muy buenas noches.